¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Más allá de la doctrina y la tradición, existen cientos de testimonios de personas que aseguran haber estado allí, haber visto una luz indescriptible o haber sentido una oscuridad Las profunda. personas creen que el purgatorio es un lugar con muchas almas o con almas errantes o perdidas o no, no es lo que yo viví, no es así. Era un lugar luminoso, con un sentimiento de amor, pero un amor no es un amor que conocemos aquí. Y era una sensación única que jamás había sentido nunca. Yo flotaba, recuerdo ver luz dorada y me sentía bien, me sentía como nunca. Y cuando lo intento explicar esto, siempre digo que es como si sueñas con un color que no existe y luego te preguntan, ¿pero cómo es el color? Y dices, ya, no te lo puedo extrapolar a algo que tú conozcas. Estas personas describen el cielo como un lugar, no como una visión, no como una trampa de la mente, sino como algo real, una vivencia transformadora que lo cambia todo. Probablemente hayas oído hablar de las SM. Estas son experiencias cercanas a la muerte que ofrecen evidencia de que la conciencia sobrevive a la muerte. No hay latido, no hay respiración, pero hay conciencia más allá de la presencia de un cuerpo inerte. Cada SM es única, pero hay un patrón que se repite en todos los reportes de las personas que las han vivido. Todavía estoy intentando encontrar palabras humanas que logren traducir lo que viví. Entrar en coma durante 18 días por un patinete normal no daría una historia tan impactante, ¿verdad? Era uno de esos patinetes que pueden alcanzar altas velocidades, directamente con la cabeza contra el asfalto. La situación era crítica, estaba en coma profundo. Allí me colocaron, como diciendo, se acabó. No fue como si simplemente me hubiera ido, fue algo más fuerte que eso. Fue como si una fuerza invisible me absorbiera por completo. De repente, estaba fuera de mi cuerpo. Fue realmente como en una película de ciencia ficción, solo que todo era real. Podía verme allí, caído, pero esa carcasa ya no era yo, era solo un cuerpo. Esta experiencia extracorpórea a menudo se define como una visión de 360 grados, periférica, global. La persona es consciente de todos los aspectos de la escena al mismo tiempo, y tras su regreso describe lo ocurrido con todo lujo de detalles, a pesar de no tener signos de vida en aquel momento. Entro en coma. ¿Cuánto tiempo estás en coma? Estoy 72 horas y en ese desdoblamiento pues puedo observarme con increíble nitidez, puedo darme cuenta de las agujas que tenía en mi cuerpo, puedo observar también los movimientos que había entre los enfermeros, las enfermeras, los médicos. ¿Te ves fuera de tu cuerpo? Me veo fuera de mi cuerpo siendo yo más que nunca. Una vez que el cuerpo queda atrás, comienza el viaje a través de un túnel, un puente entre dimensiones. Al mirar hacia arriba, lo siguiente que sentí fue que salí completamente disparada a una velocidad tremenda, o sea, una velocidad que no concebimos aquí, tan rápido que no, o sea, es que no me dio tiempo ni a pensar qué está pasando, no, o sea, directamente fue como ¡fium! Y lo que sí que recuerdo es que de repente atravesé una luz blanca, ya estaba en otro mundo. Llega el momento de la verdad. Aquí comienza el repaso de los acontecimientos de tu vida. Cada recuerdo, cada decisión, los secretos dejan de existir. Ha llegado el momento del juicio. Puedes ver tus emociones y las de todas las personas con las que interactuaste. Puedes sentir el daño de las personas a las que perjudicaste o el orgullo de aquellos a los que amas. Los siguientes seres que aparezcan dependerán de tu comportamiento en vida. ¿Cuál es el estado de tu alma? Para muchos es el paso hacia una luz radiante. Para otros es el inicio de una caída al abismo del infierno. Es cierto, hay un infierno, un juicio final. No todas las experiencias cercanas a la muerte son placenteras, sino que hay un tanto por ciento que se llaman terroríficas o demoníacas, que han vivido algún caso, tienen unos problemas psicológicos y psiquiátricos impresionantes por lo que vivieron y necesitan un profundísimo, intensísimo soporte psiquiátrico. Cada uno vive el tránsito según su estado de conciencia. Yo sí viví en un estado de conciencia que me permitió estar en paz. Y esto, curiosamente, le pasa a muchas personas. En cambio, hay un pequeño porcentaje que lo viven traumáticamente. Puede llegar a tal punto que no se reconozca que ha muerto. Hay que darse cuenta y aceptarlo. Pues bien, la mayoría nos damos cuenta y lo aceptamos.
Esta no darte cuenta o la no aceptación viene sobre todo ligada a personas que en su vida cotidiana están muy aferradas a lo material, a lo que son las circunstancias de la vida más egoicas y más egocéntricas, y eso es lo que dificulta tomar conciencia de que ha fallecido, el aceptar esa experiencia, y eso es lo que dificulta que vivas la experiencia en paz y en armonía. Estos entornos infernales pueden aparecer como un abismo oscuro, un páramo estéril, lleno de entidades aterradoras o malévolas, un pozo de fuego u otros paisajes desolados. La característica más fuerte de este mundo infernal no es necesariamente el paisaje, sino las emociones abrumadoramente negativas que se sienten, como el terror, la desesperación, el abandono, la desesperanza, la vergüenza y la sensación de estar completamente aislado del amor, la luz y Dios. Yo quiero compartir. Yo miré un volcán que explotaba, pero que al mismo tiempo salía. Cuando ese demonio salía, empezaba a tragar gente. Y cuando estaba tragando la gente, era bien tremendo, bien tremendo. La gente corría, la gente huía. Gente en medio del centro del infierno que caían en ese lugar, me decía el Señor. Porque le mienten mucho a mi pueblo. Dice, mira, muchos están en competencia, muchos están que ellos son más, el altivez muy alto y el orgullo y mucha mentira. Dentro de su corazón no había integridad. Y me decía el Señor, ¿por qué no son íntegros, hija? Y yo podía ver cómo caían al ese centro del infierno. Cuando veo eso, empecé a caminar y me decía, no han obedecido. Dicen que creen en mí y no lo creen, hija. Dicen que yo hablo con ellos y yo no hablo con ellos, porque ellos han desobedecido mi palabra. Y decía el Señor, están encarcelados mi pueblo por falta de conocimiento. Pero las personas que llegan al reino infernal a menudo pueden escapar y entrar al cielo pidiendo ayuda o enfocándose en el amor. En algunos casos, la persona no escapa del mundo infernal por su cuenta. En cambio, un ser divino, un ángel o un ser querido fallecido, llega para rescatarlos. Yo siempre había vivido pensando en mí, solamente en mí. Siempre pensaba, si te ves bien por fuera, no importa cómo estés por dentro, porque así te van a tratar, porque vas a ganar el respeto. Yo estaba totalmente vacía, me sentía muy sola. Hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que falta. Entonces me metía a más cursos, a más viajes, quería estar más flaca y siempre había algo más que lograr. Era una persona muy egoísta, siempre pensaba primero en mí antes que en los demás, en estar bien yo, en lo que a mí me satisfacía. La sensación de soledad, de vacío, de estar como perdida, era muy grande. Hay algo aquí que no estoy entendiendo, que no estoy haciendo bien. El mundo me jalaba nuevamente. El mundo me refiero a las cosas materiales, los viajes, las fiestas, los amigos, etc. Y empecé a alejarme de mi mamá y de mi papá. Corté con ellos muchas cosas, ya no les dejaba que me dieran casi nada. Yo estaba totalmente convencida de que yo tenía que hacer lo que yo quería y que nadie me podía poner límites. Muchos rencores, muchas penas, dolores con mi mamá por todo lo que había pasado cuando era adolescente, porque sentía que ella me había abandonado. Me enamoraba muy rápido y tenía estas relaciones un poco tormentosas que terminaban mal y donde evidentemente yo salía herida. Entonces era como un círculo vicioso que se iba haciendo cada vez más grande, porque empecé a pensar de repente ya que el amor no existía. Pasaron unos años y salí embarazada. Me hicieron una cesárea de emergencia. Me dijeron, mira, ha entrado una bacteria por la cesárea y es estas bacterias que son muy agresivas, así que hoy en la noche tenemos que operarte porque tienes una septicemia. Estuve 2 días en coma inducido y fue en esos 2 días que tuve esta visión y esta experiencia que luego Dios me pidió contar al mundo. Era un lugar absolutamente oscuro, muy maloliente. Uno tenía la sensación como de asfixia, larvas, gusanos, excrementos. Yo podía ver todo lo que estaba pasando y podía comprender. Veía personas que estaban sufriendo. Había como un abismo. La sensación de ese lugar era como que todo era falso, era una gran mentira. Y la sensación era de terror, de pánico. Yo quería salir de este lugar. ¿Por qué estoy acá? Y en medio de todas estas cosas, había un ser que yo lo vi, me llamó por mi nombre, y en ese momento empezó una gran batalla espiritual entre mi alma y este ser. Es un ser que definitivamente me conocía perfectamente, conocía mis debilidades y que estaba tentándome. En el mundo espiritual no hay ni tiempo ni espacio. Yo sentí que duró siglos y que fue durísima, donde yo lo único que hice en ese momento fue
Mi alma se replegó en sí misma y empecé a clamar a Dios. Por primera vez en mi vida empecé a clamar a Dios. Y recuerdo que empecé a gritar, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame, no me dejes caer, por favor, apiádate de mí. Y fue bien duro, y recuerdo que en un momento me empecé a elevar, a salir de este sitio, ya lo veía como iba desapareciendo y yo seguía elevándome. Y claro, se empezó a ir el terror, el miedo, la angustia, y empecé a sentir una paz, tranquilidad. Cuando vi esta luz celeste pensé, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Era como que empezó a caer sobre mí ríos y ríos y ríos de amor. Toda mi alma estaba llena de ese amor. Por lo tanto, estas visitas a un reino infernal tienden a ser temporales. Las personas que han tenido estas SM infernales a veces las interpretan como una llamada de atención para cambiar su vida y sus valores para mejor. La mayoría de las personas encuentran una sensación de bienestar acompañada de seres queridos o entes de luz, presencias serenas y una paz imposible de describir. Mi mujer pudo acompañarme, estaba sentado aquí a mi izquierda. Me dio tiempo exclusivamente de girarme la cabeza hacia ella y decirle me voy. Lo que luego me dijeron los médicos, lo que te había tenido es un paro cardíaco, es decir, lo que se llama una muerte clínica. El corazón se paró y a partir de ese instante viví una de las experiencias posiblemente más extraordinarias que yo pueda recordar, ¿no? Y es que de pronto vi que mi ser se expandía, noté una sensación de paz profunda, una sensación de libertad y entré de forma instantánea en un entorno lechoso de un blanco inmaculado perfecto. No solamente entré ahí, sino que sentí que pertenecía a ese blanco inmenso. Sentí el amor más profundo que se te puede imaginar y sobre todo la sensación profunda de libertad, lo que es la libertad de verdad. No había sufrimiento, no había dolor, no había tiempo, no había pasado, no había futuro. La sensación era que eso era la realidad y eso era la verdad, ¿no? Ese elemento era mi casa, era de donde yo venía, al que yo pertenecía y habré pertenecido siempre, ¿no? Instantáneamente también noté que no estaba solo. Es decir, había una comunión tremenda, un número ilimitado de seres que estaban allí y a los que yo estaba profundamente conectado. Yo formaba parte de esa unidad. No había buenos, malos, mujeres, hombres, pequeños, grandes. Eran una identidad total que formaba una unidad. Esa sensación me ha permanecido para siempre. Sentí también que ahí estaban personas, seres de antes, de ahora y de después. Es decir, como no existe el tiempo ni había límites, todo estaba ahí. Mira, se me ponen los pelos de gallina, ¿no? Es curioso porque han pasado 45 años y es como si lo tuviera presente en este momento. Nunca se me ha ido esa sensación. Miles de personas alrededor del mundo aseguran que la claridad empieza a tomar una forma humana, una presencia que, incluso aquellas no religiosas, identifican al instante. Es posible que el amor universal tenga un rostro inconfundible. Y me di cuenta, mientras observaba todo lo que sucedía, me sentí realmente mal. No quería que mis hermanas me vieran morir, pero noté una luz dorada y había un hombre flotando allí conmigo y lo reconocí de inmediato, lo cual fue algo inusual. No debería haberlo reconocido. Fui criada en una familia judía atea y sabía que este era Jesús. Dije, hola, te conozco. Y ese fue como el comienzo de mi aventura. Era un hombre. Sabía que era más que un hombre, pero parecía ser un hombre, pero era un hombre perfecto. Y siempre digo que no podía apartar la vista de su rostro. Su rostro era lo más importante por la alegría y el amor que emanaban de sus ojos. No quería apartar la vista de su rostro. Y Heidi, dijiste que había tanta alegría y humor incluso emanando de él. En los siguientes momentos, él comenzó a mostrarte una revisión de tu vida, pero al mirar hacia atrás, lo ves contigo en los momentos de sufrimiento. Sí, lo veo conmigo. Todo el tiempo. Así que esta revisión de vida te muestra que Jesús está contigo cuando lloras, en alegría toda tu vida. Mucha gente piensa, al encontrarme con Jesús tras morir, tendré preguntas sobre mi sufrimiento o lo que pasó. ¿Tenías esas preguntas? ¿Sentiste que, estabas obteniendo respuestas? No tenía muchas preguntas porque todas mis preguntas fueron respondidas. Y me di cuenta de que incluso a través del sufrimiento, Dios estaba conmigo. 40 minutos en total estuve sin oxígeno. Yo estaba en casa en ese tiempo, no en casa, en mi casa, como todo el mundo puede entender, Vale. como propiedad, no, porque es de ahí, de donde salimos.
y estaba mi padre esperándome. Sin mediar palabra, sin hablar, yo supe todo de él y sentía que él también sabía todo de mí. No de una forma, porque quizá muchas personas pueden pensar de forma telepática, ¿no? No es eso. Estamos fundidos o unidos de una manera que no puedo explicar, no, porque es algo que aquí no sucede en nuestra vida. Diferente. Y lo siguiente que yo vi es una luz más potente todavía. Dejo de ver a mi padre y giré un poco la cara, ¿sabes? Como que me la de y vi esa luz que se acercaba y vi a una persona. Es decir, resplandecía tanto. Sí, muchas personas la conocen. Ah, ok. Bueno, yo diría que millones de personas la conocen. ¿Millones? Millones de personas. Vale. Es muy conocido. Es que hablar de él esa luz era tan potente y cuando se va acercando veo a un hombre y me quedé porque tiene un amor, o sea, increíble. ¿Sabes qué? Si ese lugar tenía amor, yo creo que el amor salía de ese hombre. Me dijo dos únicas palabras y me dijo, te repito, no de manera verbal, sino interior. Yo lo sabía. Me dijo perdón y amor. La muerte no es el fin y que la parte del amor es algo que trasciende. Es decir, el amor se mantiene y todas esas personas que yo conozco que me han contado estas experiencias tienen un momento en el que te hablan de que ahí desconectados en ese espacio en el que sintieron amor, sintieron paz y no querían volver. Ninguno quería volver. Lo más revelador de estos testimonios no es la pérdida del miedo a la muerte, sino el rechazo a la vida tal como la conocemos. Describen ese lugar como su verdadero hogar, un sitio de una familiaridad tan profunda que hace que nuestra realidad parezca un sueño borroso. Era como si yo siempre hubiera estado ahí. O sea, como si yo hubiera estado toda la eternidad ahí, en ese espacio. Es que allí yo me he sentido más yo que nunca. Aquí siempre hay alguna duda, miedos, y allí no. Allí era todo perfecto. O sea, todo ya está conseguido, todo está hecho, todo es perfecto. Muchos desean quedarse en esa luz donde las preocupaciones no existen. Por lo tanto, paradójicamente la idea de volver duele. El miedo, las dudas y el peso del cuerpo físico se sienten como un exilio. La mayoría de estas personas no eligen volver voluntariamente, sino que sienten que una fuerza superior los empuja de vuelta a la tierra. Y en ese momento pues empecé a notar algo en la espalda, ¿no? Claro, yo según me giré ya estaba todo negro por detrás y en ese momento donde yo estaba viviendo, la realidad donde yo estaba viviendo empezó a desaparecer a lo lejos. Empecé a oír una voz que decía, vuelve. Y claro, yo decía, vuelve. Y yo decía, ya, si yo lo estoy intentando volver a mi sitio, a mi hogar, pero yo veía que iba al contrario. Y en ese momento una cosa dentro de mi mente dijo, pero si eres tú misma pidiéndote que vuelvas, así que relájate y confía. Solté el control de quiero volver, qué está pasando, y ahí empezó la odisea de la vuelta, como digo yo. Precisamente la vuelta es lo que más me ha hecho comprender todo lo que viví. En cuanto solté y me relajé, fue un aplastamiento físico. Es que esto fue duro, porque claro, lo siguiente que noté fue de repente sensaciones desagradables. Yo iba como poco a poco recibiendo información, ¿esto qué es? Me suena... pero qué desagradable es, ¿esto qué es? Eran todo emociones negativas, ¿no? Era duda, miedo, dolor, yo qué sé, pues todo lo que no estaba en el otro lado, de repente empecé a sentirlo. O sea, en parte pensaba, no me hace gracia volver aquí porque es como, vale, no me acordaba que tenía aquí una vida. De repente incluso aquí era todo como denso, con mucha pesadez, de todo física y emocional. Y en el otro lado no existe eso. O sea, no me lo puedo creer. Es como, no es la realidad. Realmente yo no creía en nada que existiera más allá de la vida, porque claro, mi mente científica no me lo permitía. De hecho, es que por no creer no creía ni en Dios, porque era como, bueno, ¿quién me puede demostrar que Dios existe? Es decir, ahora mismo es como si estuviéramos dentro de un sueño, nos lo estamos creyendo, sufrimos con él. ¿Qué pasa? Que mientras estés en el sueño no sabes que estás soñando. Es que cada vez que accedo allí veo que es más real que esta realidad. Para mí esta experiencia me ha servido para no darle tanto peso a esta dimensión y sentirlo más como una película y como un mal sueño, sí. A veces es un mal sueño, a veces es un buen sueño, pero ya está, no hay que darle importancia. Hay que aprender a disfrutarlo mientras dure, que sí, que no pasa nada, que se sufre, y es cierto, se sufre porque nos creemos el sueño, pero bueno, sin más. Así que bueno, esa es mi experiencia. La vida es un continuo, la vida no termina con la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación.